Esta es una historia con la que seguro muchos puedan identificarse. Tal vez recuerden cuando eran niños y tenían terror de quedarse a solas. No solo en la casa, sino también en el cuarto, a oscuras, imaginando criaturas siniestras y monstruos escondidos en las sombras, en los rincones de la habitación, en lo más profundo del closet. Ocurrió en Francia. El caso fue tan escabroso que muchos dudaron de que fuera cierto, pero sí lo fue. Le pasó a una familia muy adinerada. Tenían una niña de 10 años. Era hija única. Y pueden imaginarse que, como tal, le daban todo lo que la niña quería. Seguramente conocen ese dicho que dice que el dinero no hace a la felicidad. Pues esta niña no era del todo feliz. La mayor parte del tiempo se sentía muy sola. El tema es que sus padres tenían mucha actividad social, a veces por motivos de trabajo, pero también por placer. Les gustaba salir, casi nunca llevaban a la hija con ellos. En esas reuniones llenas de adultos, la niña se aburriría. Seguro la pasaba mucho mejor en su cuarto con sus juguetes. Es cierto que para muchos niños, la habitación que tenía esta niña resultaría un sueño, porque era enorme y tenía todos los juguetes que uno se pudiera imaginar. Muñecas, juegos de mesa, libros, hasta videojuegos. Muchos de sus juguetes apenas sí tenían uso. Cuando sus padres salían, era habitual que la niña se quedara al cuidado de una mujer. Era una señora bastante mayor, conocida de la familia. Vivía cerca de la casa y confiaban mucho en ella. La niña se quejaba de la mujer. No la quería. Era muy estricta. Demasiado. A veces hasta la trataba mal. Pero siempre había sido la mejor opción para sus padres. Las veces que dejaron a la hija con niñeras jóvenes, habían llevado muchachos a su casa, algo que al matrimonio no le gustó nada. La mujer pasaba muchas noches cuidándola. A veces estaba de mejor humor e intentaba acercarse a la niña. Se ofrecía a leerle un cuento, a ayudarla con la tarea. Pero había días que no tenía ganas de hablar con ella. Si la niña se acercaba, le decía que no la molestara, que se pusiera a estudiar o que se fuera a dormir. La niña nunca sabía cómo iba a reaccionar a la mujer, así que prefería quedarse en su cuarto y evitarla. Un día, los padres llamaron a la niña desde el jardín. Le dijeron que tenían un regalo para ella. A la niña, claro, le encantaban esas sorpresas. Bajó apurada, aunque no había nada que la pudiera sorprender demasiado. Una nueva muñeca, un nuevo vestido. Tenía miles. Sin embargo, aquello sí la sorprendió. Al llegar al jardín, se encontró con un perro, un cachorro. Los padres le habían puesto un moño en un collar pequeño. Al ver a la niña, el perro saltó enseguida sobre sus piernas. Se volvieron inseparables. Los padres quisieron poner algunas reglas, como que el perro dormiría siempre en el patio, que no se subiría a las camas ni a los sillones. La niña por dentro se rió. Para controlar que cumpliera esas reglas, primero deberían quedarse ellos en casa. De todas formas, era un perro bueno, dócil y se portaba muy bien. Pronto se ganó el cariño de todos. Pasaron los años. El perro creció. De hecho, adquirió un tamaño muy grande, casi como el de la niña. Para ella era la mejor compañía. Y para el perro, la niña era todo. No se despegaba de ella. Si a la niña no le caía bien alguien, al perro tampoco. Era probable que cuando esa persona pasara cerca de ellos, al perro le gruñera. Así ocurría, por ejemplo, con la niñera. Desde que estaba el perro, la mujer controlaba cada tanto a la niña de lejos, sin acercarse. Cuando llegaba la noche, el perro seguía a la niña a su cuarto. Él tenía una costumbre desde cachorro. Se acurrucaba debajo de la cama de ella. Parecía que el perro no dormía de noche y permanecía alerta, pendiente de su ama. Porque cuando la niña tenía pesadillas, cuando escuchaba ruidos y se asustaba,
Le alcanzaba con soltar su mano a un costado de la cama. Inmediatamente su perro se la lamía. Entonces la niña recobraba su tranquilidad y volvía a dormirse. Una tarde, como casi todas, los padres fueron al jardín y llamaron a la niña. Estaba por anochecer y ellos tenían una cena. Le avisaron que la niñera tenía un compromiso, pero llegaría pronto. Por las dudas, ya le habían dejado la comida hecha. Le pidieron que entrara y que se fuera a bañar. Tal vez regresarían muy tarde. La niña sintió. Aquello no era ninguna novedad para ella. La niña estaba agotada. Se había pasado la tarde corriendo en el jardín con su mascota. Aprovechó que aún no estaba la niñera para hacer de las suyas. Decidió que no iba a bañarse. No le gustaba. Segundo, no le apetecía comer ese pedazo de carne con verduras que le habían dejado. Lo puso a calentar un poco en el microondas. Luego se lo dio a su perro, que lo devoró encantado. Su cena esa noche sería helado. Había un pote en el refrigerador y por suerte no estaba la vieja amargada de la niñera para negárselo. Se sentó en el sillón y cambió de canales hasta encontrar una película que parecía de terror. La niña la dejó solo unos minutos. Sabía que si seguía viéndola iba a tener pesadillas. Además, estaba agotada. Miró la hora. Recién eran las 8 de la noche, pero con gusto se iría a dormir. Mejor, así no tendría que ver a la niñera. Llamó a su perro y subieron juntos por las escaleras. La niña ni siquiera se cambió de ropa. Apenas se tiró en la cama, se quedó dormida. Por la noche se despertó. Había sentido un ruido. Se quedó unos segundos atenta, pero no escuchó nada más. Miró la hora. Eran las 2 de la mañana. Quizás había hecho mal en acostarse tan temprano. Ahora le costaría dormirse otra vez. En esos casos sabía que tenía que distraerse. Si pensaba en cualquier cosa, el sueño al final la sorprendería. Imaginó que estaba con sus amigas, pero que ya eran grandes, adultas, y cada una tenía su profesión. ¿A qué se dedicarían? Las imágenes estaban tomando forma en su cabeza cuando el sonido reapareció. Ahora sí lo oyó. Claro, todas las fantasías desaparecieron y la niña empezó a sentir terror. El sonido parecía un rasguño. Primero se lo oía bajo, como si fuera lejano, pero después se hizo más fuerte. La niña prestaba atención. Estaba helada. El sonido provenía de adentro de la casa. Pensó en la niñera. ¿Sería ella? ¿Qué estaba haciendo a esa hora? La niña miró alrededor. Sentía el cuarto más grande, más vacío, más oscuro que nunca. Todos los rincones se llenaban de sombras extrañas. ¿Quién anda ahí?, dijo en una voz muy suave, apenas un susurro que solo ella escuchó. No se animó a levantarse. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Del corredor no se veía ninguna luz. La niña se acostó, cerró los ojos muy fuerte y bajó su mano al costado de la cama. Enseguida sintió la lengua húmeda del perro. La niña pensaba, por favor que se calle, mientras el sonido de los rasguños continuaba. Tal vez fuera su imaginación o el lamido de su perro que la tranquilizaba, pero aquel sonido se hizo más lejano, más tenue. De un momento al otro, la niña se dio cuenta de que toda la casa estaba en silencio y que hasta se sentía con sueño. El perro la seguía lamiendo. La niña sintió un cosquilleo y sonrió. Había cambiado su ánimo por completo. Le dijo buenas noches a su perro, se acomodó en la cama y se volvió a dormir. La niña se despertó una vez más. Esta vez no fue por ningún ruido, solamente sintió frío. Tenía un acolchado a sus pies. Se cubrió con él y se acostó mirando al techo, con un brazo caído al costado.
El perro comenzó a lamerla hasta que la niña se durmió una vez más. Descansó unas horas de corrido hasta la mañana. Cuando la niña despertó, hizo lo primero que hacía cada día. Bajó la mano y la movió unos segundos, esperando que su perro se asomase a saludarla. Incluso lo llamó. Le preguntó si no pensaba despertarse, pero el perro no acudía. A la niña le llamó la atención. Se levantó de un salto y revisó bajo su cama. La mascota no estaba. Salió del cuarto y comenzó a buscarlo. Repetía su nombre. Aquel perro era muy obediente y si la niña lo llamaba, se presentaba al segundo. O al menos ladraba para avisarle que estaba cerca. La niña bajó la escalera, se asomó al jardín, revisó la cocina y luego llegó al living. Allí comenzó a temblar. En una de las paredes del living había un espejo grande. En este alguien había escrito una frase con sangre que decía: "No solo los perros lamen". La niña no sabía qué hacer. Tenía que ver si habían vuelto sus padres o avisarle a la niñera, llamar a la policía. Pero lo más importante, encontrar a su perro. Siguió llamándolo. También llamaba a la niñera. Ni el perro ni la mujer respondían. Volvió a recorrer la casa. Pasó por la cocina, espió el jardín por la ventana y esta vez continuó por el pasillo que conducía al escritorio del padre. La niña iba descalza. Tal vez fueron los nervios que no le permitieron ver por dónde caminaba, porque el pasillo estaba cubierto de sangre de un extremo al otro. Pero la niña seguía avanzando. En la otra punta se veía algo tirado, algo que incluso su mente infantil intuía. Era el cadáver de su perro. Alguien lo había asesinado con mucha hazaña. Los padres volvieron a la casa un poco después. Cuando entraron, encontraron a la niña todavía en el pasillo. Estaba parada, cubierta de sangre, con la mirada perdida y solo repetía una cosa: ¿quién me lamió? ¿Quién me lamió? La niñera no había ido a la casa de la familia en ningún momento, debido a un problema de salud. Según los investigadores, el perro de la niña llevaba varias horas muerto. Posiblemente lo habían asesinado poco después del anochecer. No podían saber quién lamió la mano de la niña durante el resto de la noche. Ella, por su parte, jamás pudo recuperarse.